En este mensaje de hoy vamos a conocer las reglas o los requisitos para llegar a ser un siervo por amor. Requisitos. Más adelante vamos a estudiar las características del siervo por amor. Vamos a estudiar también las responsabilidades del siervo por amor. Pero no podemos saber cuáles son las características de un siervo por amor, ni las responsabilidades de un siervo por amor, si primero no conocemos las reglas para llegar a ser un siervo por amor. Hay reglas. Y sabe que todo el que logra alcanzar el nivel de hijo de Dios, ese es un siervo por amor. Como estamos estudiando la integridad, vamos a regresar y vamos a comenzar a estudiar el libro de Job. Ahora vamos a leer, en vez del capítulo 2, vamos a leer el capítulo 1. Job capítulo 1. Y vamos a conocer, como estamos hablando de la integridad, vamos a conocer que la integridad es la regla más importante, la regla básica que debe tener un siervo o un esclavo si es que quiere convertirse en un siervo por amor. Sabe que a mí me encantaría que esto lo estuviera viendo toda esa gente que se llama cristianos. Es más, ahí si podemos grabar algunos discos, regalarlos. Cuando usted conozca un pastor, regálele un disco de esos. Posiblemente sea pastor y ni siquiera sea un siervo por amor. Posiblemente sea pastor y no esté enseñando a sus ovejas a ser verdaderas ovejas por amor. Claro, si nosotros vamos, todos de alguna manera sirven por amor, pero algunos por amor al dinero, otros por amor a la carne, otros por amor a figurar, a llamar la atención, a ser importantes, a tener gobierno. Pero aquí lo importante es ser un siervo, pero por amor. ¿Por amor a qué? Por amor a aquel que pagó el precio por él en la cruz del Calvario. Aleluya, sí, ya se escuchó el primer amén. Dice Job capítulo 1 y en el verso 1 conozcamos un poquito más de la historia de este hombre. Job capítulo 1 en el verso 1 dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y era este hombre perfecto. Oiga, perfecto. Esta perfección de Job no está hablando de la perfección como la de Jesús. Está hablando que era un hombre perseverante, que era un hombre que no se echaba para atrás ante nada. Está hablando de un hombre con un carácter indomable. Está hablando de un hombre que caminaba de acuerdo a las reglas de Dios. O sea, en otras palabras, este era un hombre íntegro, no era un hombre a medias. Era perfecto, dice, y recto. No caminaba torcido como muchos. Temeroso de Dios. Oiga, qué características. Hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Puede decir eso Dios de usted? Qué lindo, porque dijeron amén. Mire, decir que uno es íntegro, eso es tan fácil, pero vivirlos, serlo de verdad, son otros 100 pesos. Por eso es que esta enseñanza nos está demostrando algo tan importante. ¿Y sabe qué es lo más importante de esta enseñanza? Que si no hay integridad en la vida de nosotros,
jamás, jamás entraremos al cielo. Jamás. Este es el estándar del Hijo de Dios. Este es el estándar. Aquí en Job encontramos el estándar. O sea, es la medida. En el Antiguo Testamento, la vida de Job es una tipología de Cristo, del sufrimiento de Cristo. ¿Cuántos lo abandonaron a Jesús? ¿Cuántos lo traicionaron? A Job lo abandonaron, lo traicionaron. Su propia esposa le deseó la muerte, así como la primera prometida de Dios llamada Israel le dio la espalda y dijo: crucifíquelo, muérete, queremos que te mueras, le dijeron a Jesús. ¿No cree que se parece a la mujer de Job? Estamos aprendiendo cositas nuevas. Por eso aquí tenemos un lema. Número uno, que somos fundamentados en la palabra. Y segundo, que siempre debe haber una palabra fresca. Dice que este hombre era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda eran 7,000 ovejas. Oiga, 3,000 camellos, sume, ya van 10,000. 500 yuntas de bueyes, aquí van otros 1,000 más, son 11,000. 500 asnas, 11,500. Y muchísimos criados, muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Cualquier alacrán era, ¿va? Ahí el hombre pidiendo limosnas en la esquina de una calle, ¿va? Y este hombre, según la historia del mensaje anterior, Satanás llegó a decirle a Dios: permíteme arruinarlo, porque este hombre te ama por lo que le has dado. Cualquiera te amaría con una gran familia. Claro, en el tiempo de hoy una gran familia más bien es para matarse y suicidarse, pero en aquel tiempo era un honor. En aquel tiempo, cuando las mujeres no podían tener hijos, las mujeres se sentían que estaban bajo maldición. El hombre que no llenaba su aljaba o su casa de familia se sentía un hombre inservible, miserable, un hombre que era estéril, que no tenía, o sea, la familia para esta gente en aquellos tiempos era lo más valioso y lo más importante. En el tiempo de hoy, al contrario, más bien anda amarrándose la gente lo que puede hasta el pescuezo para no parir más, porque está complicada hoy tanta familia en el tiempo que vivimos. Pero este hombre no solo había sido lleno de abundancia material, sino también familiar. 10 hijos. Y el diablo le dice al Señor: permíteme arruinarlo para que compruebes que al tocarle lo que tiene va a dejar de amarte. Qué tremendo. Por eso, hermano, es que cuando usted se halle en cualquier prueba, en cualquier prueba que esté viviendo, tiene que entender que esa prueba tiene un propósito. Esa prueba tiene un objetivo. Esa prueba está analizando su corazón. Está probando tu corazón. Dice el libro de Deuteronomio. Dice el libro de Deuteronomio. En el capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8.
versículo 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Mire el consejo de Dios, que cuando todo eso anterior te suceda, dice el 14, es peligroso que se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Qué poderoso ese verso 16. Te sustentó con maná, dice, en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote. Considere esta expresión de Dios: afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. ¿Por qué? Porque es peligroso, dice el verso 17, y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduviereis en pos de dioses ajenos, y les sirviereis, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros. Así pereceréis, por cuanto no habréis atendido la voz de Jehová vuestro Dios. Le explico la historia brevemente. Israel era un pueblo que estaba en esclavitud, en servidumbre. Por años habían servido al imperio egipcio. Esta generación que sacó Dios de Egipto es una generación que nacieron esclavos, crecieron esclavos. Pero un día Dios envió por ellos, pagó un precio para liberarlos. Dios los liberta de la esclavitud y luego los trae al desierto, haciendo milagros para que vieran el poder que Él tenía. Y ya en el desierto, Dios lo que quería era probarlos, a ver si en verdad estaban agradecidos por la libertad. Allá más adelante del desierto estaba la tierra de Canaán, pero Dios no los llevó directamente a Canaán, al lugar de la abundancia y de la bendición. Primero los colocó en un periodo de prueba. Durante ese periodo de prueba en el desierto, Dios quería conocer el corazón de ese pueblo, a ver cuántos se merecían, cuántos calificaban para entrar a la tierra prometida. Entonces, la tierra prometida, el lugar de la bendición, está condicionado a un intermedio que es el periodo de prueba. Estaba la esclavitud aquí
y la bendición de Canaán aquí, pero en medio había un desierto de prueba, un proceso que tenían que pasarlo forzosamente porque Dios quería conocer qué había en su corazón. Dios les prometió las bendiciones de Canaán, pero Él dijo: no los voy a llevar de un solo. Así como abrió el Mar Rojo, podía haber enviado un viento y haberlos tirado todos a Canaán. Pero Dios primero necesitaba conocer, a ver quiénes se merecían, quiénes calificaban, quiénes cumplían las reglas para pasar a un nivel más alto, al nivel de confianza, el nivel donde Dios iba a entregar en manos de ese pueblo una tierra que Él había jurado a un anciano llamado Abraham. Pero esa tierra no se la podía entregar a cualquiera, no se la podía entregar a cualquier cobarde. Mire lo que dice la historia de lo que pasó cuando Israel entró a Canaán. La primera ciudad que derribaron con el poder de Dios fue Jericó. Ahí está en el libro de Josué. ¿Y qué es lo que sucede? Primeros capítulos de Josué, del capítulo 6 en adelante. Dios dijo que no tocaran nada del anatema. Nada, dijo Dios. Y hubo un hombre en el capítulo 7 llamado Acán, que cuando entraron a la ciudad dice que vio un lingote de oro y un manto babilónico, y entonces lo tomó, se lo llevó con él y lo escondió debajo de su tienda. ¿Y cuál fue el resultado? Que cuando tenían una ciudad enfrente más pequeña llamado Jai, Josué dijo: no es necesario que vaya tanta gente a esa batalla, es ciudad pequeña. Si sin necesidad de un solo combatiente derribamos los muros de Jericó, esa ciudad va a ser como agua delante de nosotros. Y entonces Josué decidió enviar un ejército no tan numeroso, y fueron con una ciudad pequeñita comparada con Jericó. Jai era como un barrio, una colonia de Jericó. Era pequeño. Y resulta que los soldados fueron a esa batalla y salieron corriendo detrás frente a sus enemigos. Los enemigos atrás de ellos, mire, los sacaron en carrera a un pueblo que derribó los muros de Jericó con solo caminar alrededor. Y entonces, cuando eso sucede, Josué piensa: aquí está pasando algo malo, aquí hay algún hombre que nos ha fallado en su integridad. Y Dios le dijo: así es, y yo te voy a decir quién es, dijo Dios. Y empezó, Josué puso a todo el pueblo enfrente hasta que encontró la familia de Acán. Oiga bien, y le dijo: tú has desobedecido, tú no eres un hombre recto, no eres íntegro, has fallado a la obediencia. Y el hombre fue desterrado inmediatamente del pueblo con todo y su familia. Entonces, conquistar la tierra de Canaán no era cuestión de solo deseo de ir. Era cuestión de hombres seleccionados por Dios. ¿Y a dónde los iba a seleccionar? En el desierto. Todos los cobardes, todos los desobedientes, los rebeldes, los haraganes, los inservibles, los murmuradores, los que caminaban a medias, que en un rato estaban glorificando a Dios y al rato estaban bailando frente a un becerro de oro, todos perecieron en el desierto porque no eran íntegros, eran falsos, eran mediocres. Pero cuántos cobardes, hermano, inundan las iglesias, que un dolor de cabeza los manda donde el doctor. Un problemita tan sencillo, como dije en el mensaje anterior,
algo tan insignificante, una pérdida miserable, hermano, y ya se alejan de la iglesia, no quieren nada con Cristo, porque empiezan a ver los problemas como gigantes y ellos se sienten como cucarachas. No, hermano, Dios quiere gente que esté dispuesto a ir hasta el final con Él. Alguien que sepa que le ha creído a Dios y que sabe que si Dios le dijo que esa tierra se le iba a dar, hay que confiar en sus promesas. No hay que ser personas que estemos cambiando de pensamiento. Por eso Elías le dijo al pueblo, cuando lo retó frente al monte Carmelo, le dijo al pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal es Dios, ir en pos de Él. Pero decídanse. No puedes estar entre dos pensamientos. ¿Qué quiere decir eso? No puedes estar entre dos señores. No se puede. Aleluya. Por eso Jesús dijo: nadie puede servir a dos señores, porque se amará a uno y se aborrecerá al otro. Integridad es definirnos a quién vamos a amar. Es definirnos a quién vamos a amar. ¿Cuánta gente se hace llamar cristiana? Va a las congregaciones, baila, grita, brinca, salta, llora, puja, berrea, dice aleluya, gloria a Dios, ofrenda, diezma, pacta, siembra. ¿Y qué más? Y toda la lista de sinvergüenzadas que hacen. Y el siguiente día, si hay un baile, se van a bailar también a una discoteca. O sea, van a una congregación y dicen que son cristianos, pero luego se comportan como mundanos. O sea, son un rato del mundo y un rato de Dios. Eso no es integridad. Nadie se puede salvar de esa manera, tratando de aparentar en una congregación que soy cristiano cuando no lo soy. O sea, hay que definirnos. O somos mundanos o somos cristianos, pero no podemos aparentar que somos cristianos dentro de la iglesia de Cristo y comportarnos como mundanos el resto de la semana. Entonces, cuando hablamos de integridad, es porque este es el requisito primordial para ser aceptado. Cuando Dios te gira una invitación, te busca, te llama. Recuérdense la historia cuando Jesús pasó frente al lugar donde cobraban los tributos y vio a un hombre llamado Leví, que es el mismo Mateo, y le dijo a Mateo: sígueme. Y dice que Mateo o Leví, dejándolo todo, dejó la mesa, la silla, la calculadora, la libreta, se levantó y se fue detrás de Jesús. No le dijo: sí, Señor, claro, dime a qué hora llego. No, tomó una decisión. No podía ser seguidor de Jesús y cobrador de impuestos. Eso es integridad. Ya no puedo seguir robando, mintiendo y estafando. No puedo servir a Jesús, al rabí. No puedo servir a este rabino y a la vez estar sirviendo al imperio romano. Me voy a decidir, dijo Mateo. Aquí me han hecho una invitación y yo no puedo quedarme a media. No es que en el día iba a cobrar los impuestos, a robar, a mentir, a estafar, y en las tardes iba a buscar a Jesús. No, Señor, el hombre se dejó la mesa de los tributos y se fue detrás de Jesús. Eso es lo que Dios busca en gente que lo siga por amor. Estudiamos la historia de Zaqueo y vimos a este hombre cuando Jesús le hizo la invitación y le dijo: Zaqueo, baja de ese árbol, desciende, que hoy voy a entrar a tu casa y voy a quedarme ahí contigo. Esto fue maravilloso.
Eso fue un acto de aceptación de Jesús. Pero tenía también Zaqueo que actuar. Imagínese Zaqueo subido en la rama del árbol, decirle: no, Señor, no te la tomes tan en serio, hombre. Yo solo quería mirarte. O sea, no se puede bromear contigo entonces. Yo me subí aquí para verte, porque quería más o menos darme cuenta qué tipo de rabino eres. Pero Jesús le dijo: Zaqueo, acepto la invitación que me haces. O sea, Jesús entendió que Zaqueo estaba interesado en verlo, pero le dijo que no te baste con solo haberme visto, permíteme entrar a tu casa. Y Zaqueo descendió a prisa, dice la Biblia. No dice que se duró 40 minutos en bajarse. Zaqueo descendió a prisa. Es más, Jesús le dijo: date prisa. Oh, qué lindo. Esa historia está en el libro de Lucas. En el capítulo 19. Mira el verso 5 del capítulo 19 del libro de Lucas. Dice, hermanito querido, cuando Jesús llegó a aquel lugar, Lucas 19:5. Lucas 19:5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, o sea, Zaqueo estaba subido sobre un árbol. Leamos el 4. Y corriendo delante, dice, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, o sea, debajo del árbol, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa. Mire qué lindo. Date prisa. O sea, no era para mañana, hermano. Y hay algunos que uno los llama y los llama y los llama, que abandonen el pecado, que dejen la vieja que tiene escondida, que dejen el amante, que dejen los amantes, las mujeres, o que dejen las sinvergüenzadas, que dejen de andar robando, que andar mintiendo, que andar estafando, que dejen de tanta sinvergüenzada. Ay, no, hermano, muy duro así, deme tiempo. La otra Navidad tal vez. Permítame que se vaya este año y tal vez el 31 de diciembre tomo la decisión. Mire, hermano, hay gente que tienen 10 años, 20 años de estar calentando una silla, 20 años de estar manteniendo nada más a uno el holgazán. Y alguien dice: hermano, pero ¿por qué le dice holgazán al que está de frente? Porque yo le digo, hermano, un hombre que esté al frente y que no le incomoda la vida a nadie es un holgazán. La persona tiene que entender que el que uno aquí al frente, Dios lo puso para estorbarle su pecado permanentemente y diariamente, cada vez que lo mira. Esa es la orden, y eso estudiamos en el sacerdocio cristiano. Porque por esa causa Dios le trajo un juicio, porque no le estorbó a sus hijos. Y le expliqué claramente, porque alguien vaya y no ve el mensaje ese y solo está viendo este. Nosotros no podemos cambiar a nadie. Esa es decisión de cada quien, como lo vamos a ver en esta enseñanza hoy. Pero sí es nuestra responsabilidad estorbar, decir la verdad, pullar, meter las espuelas. Es nuestra responsabilidad, aunque caigamos mal. Jesús no le dijo: Zaqueo, ¿cuándo puedo volver? ¿Tienes tiempo? ¿Me das una cita? O Zaqueo, te voy a dejar mi tarjeta ahí para que búscame, tal vez hablamos. No. Jesús miró hacia el árbol y le dijo: Zaqueo, date prisa, papá, porque esto es debido a muerte. Óigame, ese Zaqueo se tuvo que haber aventado. Date prisa, desciende, porque hoy
hoy es necesario que pose yo en tu casa. Ve que no le dijo que mañana. Hoy estas son decisiones de vida o muerte. Entonces él descendió muy lentamente. ¿Dice eso así en la Biblia suya? No, dice, entonces él descendió a prisa. A prisa, o sea, se hizo como mono, lo aventó de arriba y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Ahora miramos a este hombre pecador, su comportamiento. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Este hombre dijo: yo soy un hombre perverso, yo soy un hombre más torcido que un lazo, yo soy un hombre pícaro, un ladrón, he robado, he estafado, he mentido. Yo sé que todos allá afuera están hablando mal de mí porque saben que yo no soy un hombre íntegro, saben que yo soy un hombre que soy israelita, pero que le sirvo a los romanos. O sea, este hombre estaba a medias. Era judío, pero vendido a los romanos. Era judío que de pronto llegaba al templo a hacer sus ofrendas que se hacían normalmente, y a la misma vez se arrodillaba ante la autoridad romana. Este hombre le sacaba el dinero a sus propios hermanos. Cuando un hombre dice que es de Dios, cuando un hombre dice que es de la iglesia de Dios, cuando una persona se otorga liderazgo y está al frente de una obra diciendo que es hijo de Dios, no puede estarle sacando el dinero a sus hermanos, porque entonces es un estafador, es un ladrón, está a medias. Por un lado dice que le sirve a Dios, pero por otro le sirve al señor dinero. Eso se llama el señor Mamón. Les encanta servir por amor al dinero. Tienen dos señores. Zaqueo se dio cuenta que no era íntegro. Este hombre era un hombre importante, era un hombre de altura, era un hombre, el negocio de cobrar impuestos o la responsabilidad no se le entregaban a cualquiera. Era un hombre que tenía que tener posición social. Era un hombre que tenía con qué responder. Era un hombre en cual el imperio romano podía confiar. Era dinero el que le confiaba. Así que Zaqueo era un hombre importante en Israel y traicionó su ley, su Dios y su pueblo, y los maltrataba. Le imponía cargas. Y él sabía que afuera la gente estaba diciendo: ese es un sinvergüenza, ese no es íntegro. Y Jesús está allá adentro con él. Y Zaqueo dijo: aquí yo tengo que arreglar este problema, porque yo sé que el Señor es un hombre recto. Y le dijo: Señor, yo sé que ando mal, pero yo hoy me comprometo en devolver 4 veces lo que me he robado. Y si en algo he defraudado a alguien, le devuelvo 4 veces. Hombre, ¿cómo no? Lo había hecho. Los de afuera lo estaban diciendo. ¿Cree que lo decían de por gusto? Y la mitad de mis bienes doy a los pobres. Este hombre emparejó inmediatamente su camino. Eso es integridad, rectitud. Pero ¿cómo hay? O sea, estamos viendo 2 ejemplos de 2 cobradores de impuestos que inmediatamente, yo no puedo sonar los dedos, pero me encantaría sonarlos para que se oyera así, ve, cuando, como le hacen los que suenan los dedos. Pero fue así, un abrir y cerrar de ojos, que decidieron cambiar. No fue para mañana. ¿Y cómo es posible que hay personas que están en una congregación años y nunca se deciden por la integridad? Por eso yo le dije que si no hay integridad, no puedes entrar al reino de los cielos.
Y alguien dice: no, hermanos, yo he oído las predicaciones que dicen que creer en Cristo es suficiente para ser salvo. Aténgase al santo y no le rece, como dijo ya un católico. Aquí en esta historia Jesús le dice a Zaqueo, en el verso 9, después que Zaqueo dijo: la mitad de mis bienes doy a los pobres, y sin algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Entonces, a raíz de esa expresión que Zaqueo hizo, Jesús hace la siguiente declaración, verso 9. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Mira qué tremendo. Yo lo expliqué en un mensaje anterior. Para que Jesús declarara que la salvación había llegado, fue necesario que Zaqueo enderezara su vida. O sea que no basta con levantar una mano y decir una oración mecánica. No basta con decir: Señor, soy pecador, me arrepiento de mis pecados, creo que moriste en la cruz del Calvario por mí, inscríbeme en el libro de la vida. Que yo no sé ni de dónde se inventaron eso. ¿Qué tiene que andarle dando usted órdenes a Dios que lo inscribe en el libro de la vida? Si solo Él sabe y conoce su corazón. Si usted se arrepintió de verdad, lo anotaron. Y si no se arrepintió de verdad, ya le puede gritar y ponerse un rótulo, así como los que caminan los de las marchas, y andarle gritando: inscribe mi nombre en el libro de la vida, por favor, inscríbelo, te digo. Y dice Dios: uy, ¿qué? Hey. No es porque usted le diga, ni porque usted le grite. Zaqueo no le dijo a Jesús: la mitad de mis bienes doy a los pobres y devuelvo 4 veces si lo he robado, así que di que soy salvo. No le dijo nada. Fue una decisión de Jesús. Es el resultado, es la consecuencia de una decisión de cambio. Mire qué precioso. Es el resultado, es el fruto de una vida que decide cambiar. El joven rico le dijo: Señor, todo lo he guardado, todo lo he cumplido. Y Jesús dijo, cuando el rico se fue, la historia de Mateo 19, y dijo Jesús: qué difícil es meter un rico en el reino de los cielos. ¿A quién estaba refiriendo? Al rico que acababa de hablar con él. Mire, ese no entró. No bastó con que el joven le dijera: Señor, yo lo he cumplido todo. Se necesita algo más. Entonces, no quiero entrar a ese algo más ahorita. Permítame que la primera parte que le estoy enseñando es que una regla para ser aceptado como un siervo por amor es la integridad. Dios no pudo aceptar a ninguno para entrar a la tierra prometida si en el desierto no le demostró integridad mientras estaba en el proceso de prueba. Oh, aleluya. Cuando estudiamos el siervo por amor, en su primera parte, encontramos que un hombre caía en este estado por alguna deuda. Y vamos a Mateo 18. Vamos a conocer una historia que contó Jesús. Mateo 18, 23. Dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos. Un talento era el equivalente a 75 libras de material valioso, cualquier tipo de oro, plata o bronce.
No dice de qué tipo de talentos era, pero suponiendo que fuera moneda de bronce, un metal valioso siempre, no digamos si era de plata o de oro, 10,000 talentos. ¿Por qué Jesús dijo 10,000 talentos? Porque quería que entendiéramos la magnitud de la deuda. Era exageradamente grande. Imagínense, 10,000 talentos equivaldría a este momento a 7,500 quintales de cualquier tipo. Vamos a poner lo que fueran 10,500 quintales de café, que hay mucho aquí por nuestra zona. Era una deuda gigantesca, ¿no? A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Oiga bien, este hombre no podía pagar toda esa deuda. Entonces lo que hacía al quien le debía, en este caso al rey, el rey le confiscaba todo lo valioso que tuviera. El rey pasaba a tomarlo. Pero a veces la deuda no alcanzaba a cubrirla con lo que tenía, como pasa a muchos que pierden propiedades con los bancos. Pero en aquel tiempo, cuando la deuda no se podía cancelar con la totalidad de los bienes, entonces el acreedor era puesto en venta en esclavitud. Si la deuda era muy grande, se vendía también a la esposa y también a los hijos. Nosotros estudiamos en una parte anterior la historia de una mujer que era la esposa de un servidor de un profeta. Y esta mujer vio a Eliseo y le dijo a Eliseo: mi esposo murió y ha dejado deudas, y han venido los acreedores y se quieren llevar 2 hijos como esclavos para venderlos. Esta mujer estaba afligida y le dijo: y tu siervo era un íntegro. No sabemos cómo cayó en deuda este hombre. Y entonces Eliseo dijo: tengo que ayudar a esta mujer. Y obró un milagro con las vasijas de aceite. Y esta mujer pagó la deuda y hasta le sobró, y liberó a sus 2 hijos para no caer en esclavitud. Pero en este caso, o en el caso de esta mujer, le iban a llevar 2 hijos. Habían casos en que la deuda era menor y solo se vendía el que estaba endeudado. Pero en este caso dijo el rey: véndalo junto con la mujer y con los hijos. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, un hermano de él, del mismo pueblo, que le debía 100 pesitos, hermano. Oiga, se lo voy a traducir. Él debía 7,000 quintales de café, que es muy valioso, para ponerlo en términos de aquí, de Honduras y de nuestro territorio, porque hay gente en otro país que bien va a entender cuando hablamos de café. A él le perdonaron una deuda de 7,500 quintales de material caro. Era una deuda inmensa. Y él salió y se encontró un hombre que le debía a él 100 libras de café, un quintal. Y cuando lo encuentra, le dice, verso 28: pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus hermanos que le debía 100 pesos, y haciendo de él, le ahogaba, diciéndome: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, su hermano, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda.
Viendo sus demás hermanos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia con tu consiervo? Mas yo tuve misericordia contigo, así como yo tuve misericordia de ti. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Mire qué tremendo. Un hombre que no podía pagar la deuda, se la perdonaron. Claro, aquí Jesús está dándonos una enseñanza sobre el perdón. Pero yo voy a tomar esta historia para conocer lo que pasaba con ese siervo, o con ese hombre que caía en esclavitud. Este hombre era un hombre adinerado, era un hombre de posición social. Y de pronto quedaba reducido a la miseria por causa de una deuda. Y decidían venderlo. Todo hombre, yo creo que me pongan mucha atención a lo que voy a explicar de aquí en adelante, porque aquí viene lo importante. Todo hombre israelita colocaba su nombre en su sandalia. Este es un zapato, pero es para que entiendan. Las sandalias las mandaban a hacer a la medida de cada persona. Hace unos años todavía en estos sectores, para ponerse zapatos había que mandarlos a hacer a la medida de uno. Les incrustaban su nombre en el material del zapato, de la sandalia. Se usaba el nombre de su padre, de la familia, en el anillo. Y el hombre portaba un báculo, o un hombre importante en Israel. Y en el báculo llevaba el nombre de la dinastía a la que pertenecía, su familia. Cuando el hombre caía en deuda, no existían los métodos que tenemos hoy. Cuando el hombre se endeudaba, el que le prestaba le pedía prenda para garantizar que él tenía una deuda. Y el hombre tenía que entregar su báculo, su anillo y su sandalia. Tremendo. Era el símbolo de garantía que él iba a redimir, que un día iba a pagar. Cuando el hombre no podía pagar, perdía las prendas. Cuando lo llevaban al mercado de esclavos, el que pagaba el precio para comprarlo, se le entregaban las prendas del hombre que había sido importante y ahora era esclavo. El comprador recibía sus sandalias, su báculo y su anillo, y lo llevaba a su casa. Eso significaba que el dueño del báculo, el dueño del anillo y el dueño de las sandalias, ahora era el dueño del dueño de aquellas prendas. En otras palabras, si yo tenía el báculo, las sandalias y el anillo de cualquiera de ustedes, usted me pertenecía a mí. Ese hombre, desde que llegaba a esa casa o a esa hacienda, no portaba sandalias. Era el símbolo de que ese hombre estaba reducido a la esclavitud. Cuando alguien miraba a un hombre descalzo, sabía que era un esclavo que había sido comprado y que estaba sirviendo por obligación. Nadie se iba de gusto a servir. No era fácil irse de esclavo cuando estaba acostumbrado a una vida social. Ahora este hombre tenía que vivir para aquel amo. Y como ya lo estudiamos,
La ley decía que durante 6 años tenía que servirle a ese amo por obligación hasta pagar la deuda. Cuando se cumplían los 6 años, en el 7º año, que era descanso de la tierra, se liberaban las deudas y el amo de ese esclavo le llegaba el tiempo de dejarlo en libertad. ¿Qué simbolizaban los 6 años? Simbolizaban, número 1, era una regla para pagar la deuda durante 6 años. Pero lo que Dios estaba dejando de legado en esto de la esclavitud, era que aquellos 6 años representaban el periodo de prueba que se necesitaba para conocer al siervo, a ver si este siervo durante sus 6 años tenía integridad. Este siervo dentro de estos 6 años podía robarle a su señor. Y esta historia nos va a llevar, o esta enseñanza nos va a llevar a conocer las parábolas de Jesús, que vamos a ir a estudiar las parábolas de Jesús. Jesús siempre en sus parábolas usó el símbolo de los siervos. Y usó el símbolo de un siervo que era malo y negligente, de un siervo que lo dejó a cargo de sus cosas. Vamos a Mateo 15, por favor. Espérenme, vamos a ver otra cita antes de leer esa, porque esa creo que la tenemos que ver un poquitito más adelante. Permítame. Vamos a ver primero esta de Lucas 12, luego vamos a ir a Mateo 15. Lucas 12. Ok, 41. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Ok, entonces póngame atención, porque hoy voy con la explicación de esto. Dice que estos siervos, que me cambies la cámara por favor, estos siervos, este señor se fue de viaje y dejó a sus siervos encargados. Pero dice que este mayordomo, el cual se le dio una posición de liderazgo, comenzó a maltratar, comenzó a golpear, comenzó a abusar de su autoridad. Y entonces cuando venga su señor, dice que a este siervo malo lo pondrá con los infieles. ¿Por qué Jesús usó el símbolo de un servidor que fallaba, que no hacía las cosas correctamente y que sería puesto con los infieles? En el término espiritual y de la iglesia, los infieles es el término que se usa para hablar de los que van para el lago de fuego, para los que van para el castigo eterno, los que no han sido fieles a Dios. Pero en el lenguaje en Israel, del hombre de Israel, del padre de familia, el hacendado, tenía en su casa, que era el centro de
del lugar de la propiedad. Pero había un sector que estaba muy cerca de la casa principal, donde había unos edificios, donde se construían unos apartamentos, por decirlo así, para que entiendan el lenguaje. Entonces, edificaban unos apartamentos, unas pequeñas casas, que era para dárselas a los criados de mayor confianza. Vivían muy cerca de la casa principal. Pero había otro tipo de viviendas más alejados, donde se colocaba a los criados a los que no se les confiaba. ¿Por qué no se confiaba? Porque estos criados a veces trataban de escaparse. Estos criados se levantaban por la noche y podían ir a robar un animal, sacarlo de la hacienda, venderlo en la hacienda vecina y regresar como si nada había pasado. Este criado robaba de los granos que se guardaban en los almacenes, en las bodegas, para salir de noche a venderlos a otro lugar. Los corruptos siempre han existido, los que compran las cosas robadas, como hoy en día. Y hay gente que hasta en las iglesias está y le gusta comprar cosas robadas. Ay, ay, ay. Estos criados, y póngame atención en esto, estos criados, cuando llegaba la hora que terminaban sus labores, que los traían del campo, había un mayordomo vigilando siempre. ¿Quién era el mayordomo? Era el hombre de más confianza. Era uno que había alcanzado el nivel como de un hijo del dueño de aquella propiedad. Cuando este mayordomo regresaba con estos criados, llegaba, los encerraba en esas pequeñas habitaciones que eran como celdas y los ponían bajo seguridad. Les ponían un candado, por decirlo así, para que no pudieran salir. Ese mayordomo luego tenía que ir a la casa principal, recoger el alimento y llevarle la ración de comida a esos siervos, porque eran infieles. No era gente de confianza, había que dejarlos encerrados hasta en la mañana, que llegaba el mayordomo y los liberaba para llevarlos al campo de nuevo. Oh, hombre, eso estaba duro. Pero aquí habían esclavos de confianza, hombres que su patrón sabía que eran íntegros, no se robaban nada, no se escapaban de noche, no se iban de noche a hacer guaro clandestino, guaro de ese que inventan en las cárceles y se embriagaban. No, eran hombres íntegros, amanecían en buen estado, no amanecían en ebriedad. Eran criados a los cuales se tenía prueba de que caminaban honestamente. Entonces quiere decir que habían criados infieles y criados fieles. Ese criado fiel podía andar en toda la hacienda. Ese criado fiel podía ir a trabajar solo, pero el infiel había que vigilarlo. Ahora, había otro criado que era el que podía entrar a la casa. Este criado podía montarse en el carro del patrón. Este criado podía montarse en los caballos de su amo, porque era valorado como un hijo. Ese era el siervo por amor. ¿Cómo se llegaba a ser un siervo por amor? Jamás un siervo infiel podía llegar a ser un siervo por amor, porque no, en el periodo de prueba demostraba que no era de confianza. Cuando este criado llegaba a su 6º año de esclavitud, el patrón, el amo, lo llamaba y entonces le decía: aquí están tus prendas, tu báculo, tu anillo y tus sandalias. Este hombre recibía estas 3 prendas, y si el amo consideraba que no había robado mucho, o que pronto lo descubrieron y lo metieron en los infieles, entonces le daba una ración de lo que él poseía, para no enviarlo con las manos vacías.
Entonces, este criado se tenía que ir. Ahora, el criado sabía que la ley decía que si él quería quedarse para ser un esclavo de por vida, ya conocemos la historia, lo llevaban contra la puerta y lo clavaban de la oreja y le abrían un orificio. Entonces venga a ver la historia del infiel. Llegaba el infiel y decía, suponiendo que decía, claro, no lo iba a hacer porque este infiel estaba deseando largarse porque se pasaba más preso que otra cosa y sabía que su amo sabía que no era fiel. Pero suponiendo que este criado fuera un descarado, como hay muchos en las iglesias, descarados que son infieles, que son unos pícaros, sinvergüenzas, que en las noches andan haciendo maldades. En la iglesia aparentan que son siervos de confianza. En la iglesia quieren que el patrón, que lo simbolizamos nosotros aquí al frente, o Dios en este caso, quieren que Dios los considere de confianza. Quieren aparentar que Dios les entregue las almas, la iglesia y las cosas de Dios en sus manos. ¿Y cómo? Si Dios sabe que son infieles, pertenecen al grupo de los infieles. Claro, en muchas iglesias a los infieles le llaman a los que no diezman, a los que no ofrendan. Pero en la Biblia Dios le llama infieles a aquellos que no son de su confianza, a aquellos que aparentan en la iglesia y son unos hijos del diablo. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. No tienen derecho a vivir entre los de confianza, o por lo menos entre los que están en prueba, mucho menos a vivir en la casa. Este siervo malo y negligente, que no había tenido integridad en el periodo de prueba, y qué mejor prueba que estaban en lugares donde pertenecían los infieles. Entonces, suponiendo que fueron descarados, esos que aparentan carita de yo no fui, y llegaba y le dice, amo, no me quiero ir, yo lo amo a usted, amo esta casa. No bastaba con solo querer quedarse. La mejor prueba era que en el periodo de observación lo ponían a un lado. Señor, que le vaya bien. Usted no puede quedarse aquí. Usted no puede pasar a ser un siervo por amor. Porque siendo un esclavo por obligación, me robaba las vacas, me robaba la cosecha. Ah, si lo meto a la casa me roba la mujer. Usted sabe que hay gente que no se le puede dar confianza en la iglesia porque le roba la mujer a uno. Y alguien podría decir, ay no, pastor, ¿en quién va a robar a esa viejita que tiene? No, siempre hay un atarantado, siempre hay un endemoniado, hermano. Y oiga, el diablo cuando está dentro de una persona, a la vieja más horrible le hace que mire bonita. Y no es que esté diciendo que la mía es horrible, pero le estoy diciendo que hay gente, hermano, que cuando está endemoniado, lo primero es qué linda esa mujer. Es una muñeca que ya esté peor que una carreta vieja. Así hay muchos hombres viviendo con ancianas. O porque el diablo las hizo verlas bonitas, elegantes, atractivas, o porque tienen billete. Ay, 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 aquí le está hablando más de uno el Señor allá por la televisión, porque aquí no hay ni uno, ¿verdad? Eso hace el diablo. ¿Sabe? Que la historia de José me impresiona por eso. José fue comprado como esclavo por Potifar. Historia que está a partir de Génesis 37 en adelante. Lo compró Potifar. Y dice que luego que vio que este hombre no lo puso de una sola vez en una posición dentro de la casa, tuvo que probarlo primero. Este hombre tuvo que haber pasado diferentes pruebas que Potifar le puso. Le tuvo que haber puesto más de una esclavita bien guapa, bien una egipcia, bien hermosa. Y José dijo, no, esta no es mía. Y entonces Potifar vio que este hombre era de confianza y lo puso sobre toda su casa. O sea, José
llegó a ser un siervo por amor. Era íntegro, dice la Biblia. Dios habla de José como un hombre íntegro. Y dice, y Jehová estaba con él en todo. Y cuando José, que no era un pervertido ni un carnal, un hombre íntegro, él no enamoró a esta mujer. La mujer se enamoró de él, como hay muchas también que ya pueden ser la mujer del pastor y se enamora de algún ovejo o con un cabrito o de un diablito. Porque a veces no es que los miembros varones se enamoran de la mujer o las miembros del pastor, sino que son pastores carnales o esposas de pastores carnales. Esta mujer de Potifar vio a ese siervo y se enamoró de él, de José, y le decía, duerme conmigo, papito. Qué guapo que estás. Imagínense esa vieja a los años que tenía que tener tenido, ya estaba peor que la carreta que le dije. Claro, como era una egipcia, se hacían todos los quiebres, porque hay algunas, hermano, claro, después de pasar por la sala de belleza, por mandarse a jalar la cara, como hacen muchas, que todo lo tienen falso, pechos falsos, pompis falsas, labios falsos, todo es falso, el marido es falso, porque ya a veces tienen uno que ya no es ni de ellas. Después de mandar pasar por la cirujano y hacerse un nudo en la espalda, hermano, cualquier señora de 70 se ve guapa. Y dicen ellos, pero usted no aparenta los 70. No, le dices que yo me paré en 30. Y en 30, y la gente piensa que ya no quiso cumplir más de 30. Se me paré en 30 para no cumplir ni uno más. Eso lo aprendí al pastor Gonzalo, el presbítero del Movimiento Misionero Mundial. Esta señora tenía que haber ido muy seguido a la sala de belleza y pretendió que aquel joven, José era un joven de unos 20 y tantos años, ya en ese tiempo podía haber tenido unos 22, 23, 25 años, póngale. Estaba en la flor de lo más lindo. O sea, este hombre no es que se creía guapo como algunos viejos como yo, ya cachetones, canosos, barrigones, y que todavía se la creen que tienen 15. No, José era que sí tenía la fisonomía, el físico, la calidad de un joven con toda la esencia. Y esta señora se enamoró de él y le dijo, duerme conmigo. ¿Y sabe qué le dijo este hombre? Esto es un siervo por amor. Amaba a su patrón y le dijo, todo lo ha puesto mi amo en mis manos, todo menos tú. Eso es un hombre íntegro al que Dios le confía, que cuando usted se le pone una vieja por enfrente, le tiene que decir, yo respeto a Dios, no me ha mandado a acostarme con cualquier vieja orinada, vieja que tal vez ni se baña. Aprenda a ser íntegro usted, hermano, en Cristo. Ay, ay, ay. Pero hay gente, hermano, que las camina como llaveros. Y no es llavero, sino como si fueran las llaves del llavero. Como cuando van a abrir el carro, dice, ¿cuál llave es? Que no sé ni qué carro ando. Así ya tienen las mujeres. Dice, ¿cuál le toca hoy? Integridad demanda Dios. Que cuando usted le proponga un negocio ilícito, usted diga no. Como José. José estaba en el proceso de prueba y llegó a ser el hombre, después del faraón, el más poderoso de Egipto. ¿Qué tal si se hubiera acostado con aquella señora? ¿Qué tal? ¿Cree que Dios le hubiera dado Egipto en sus manos? No, el diablo le estaba poniendo una vieja en sus manos. El diablo le dijo, esta vieja está buena, esta vieja es poderosa, y entre los dos le dan matarilis al amo y te quedas con ella. Vas a ser un hacendado, un poderoso y con una semejante viejota. Y José hubiera dicho, ¡ay, qué vieja, está vieja! Y pronto te vas a morir y yo voy a quedar joven.
y billetudo, hubiera echado a perder lo que Dios estaba a punto de confiarle. Eso se llama integridad. Para llegar a ser un siervo por amor, necesitamos esta regla: integridad. ¿Sabe que ese Potifar por algo había puesto toda su casa en sus manos? Y este hombre quedó en la historia bíblica como un hombre íntegro. Entonces, el siervo infiel: patroncito, no me quiero ir, lo amo esta casa, yo me quiero quedar. Todavía estás ahí, hombre, ya te hubieras ido. Ese patrón no lloraba porque se fuera. No era digno de confianza. Pero el esclavo que llegaba a ser esclavo por amor, mire la historia. Cuando llegaba su tiempo, su amo había visto 6 años a este hombre amar el trabajo, amaba lo del patrón. Cuando se daba cuenta que una oveja estaba perdida, corría, no había que decirle ve, no había que decirle anda, busca la oveja. Este criado llegaba al redil, contaba las ovejas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no le falta una. Y sabía que era tarde, estaba oscureciendo, y él se iba a buscar la oveja. De pronto el amo decía: ¿y dónde está el esclavo aquel que se hizo? Le dice otro: no, así es que ese, como se la cree que es el dueño de la hacienda, se fue a buscar una oveja, el loco. Y el amo empezaba a oír eso y decía: este hombre ama lo que yo tengo. Comenzaba a ver que este hombre amaba ese lugar. ¿Usted cree que un criado así, un patrón, iba a querer que se fuera? No. Cuando llegaba el día de despedirlo, porque era ley, aquí venía la parte más dura. Y esto fue lo que vivió Jesús cuando un día le tuvo que decir a sus discípulos, después de 3 años de estar con ellos, de que estaban con él, los instruyó, los vio. Dice la Biblia en San Juan: como los amó y como los había amado, los amó hasta el final. No a medio camino, los amó hasta el final. Y un día Jesús tuvo que decirles: ¿quieren irse ustedes? Les dejó la libertad de escoger. Por eso yo le explicaba que hay gente que no entiende nuestro trabajo. Hay gente que dice: hermano, yo me voy de la iglesia, y le vale, ni le sopletea, ni a buscarme viene, no cumple lo de la oveja número 100. No, es que esta oveja se extravió porque este que la andaba paseando la llevó, quizás era muy largo, y se le quedó perdida. Se le quedó extraviada. No fue que se le salió del redil, fue al llegar al redil se dio cuenta que le faltaba una. Pero hermanos, hay muchos que se brincan las trancas para irse y todavía quieren que los vayan a buscar. Aquí le damos libertad, como la historia de Jesús, como el hijo pródigo que no lo detuvo su padre, como Lot, que Abraham le dijo: decide a qué lado quieres ir. ¿Qué tenía que haber dicho Lot? No, yo no me voy de tu lado. Tenía que haber dicho, como dijeron los discípulos: ¿a quién iremos, Señor? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Este amo sabía que se tenía que ir uno de los que dormían en los aposentos de confianza. Entraba a su casa, y quiero que usted mire esto con mucho cariño. Entraba a su casa, miraba el báculo, el anillo de aquel hombre, y sobre todo las sandalias. Sabía que a partir de que le pusiera las sandalias, este hombre ya no era más un esclavo.
Por años había andado descalzo, no podía salir de la circunferencia de la propiedad. Los únicos que salían a la ciudad eran los siervos por amor, los que andaban sus sandalias. Cuando alguien salía del perímetro con sandalias, sabían que era un esclavo que había sido dejado libre. Pero si le miraban un orificio en la oreja y sandalias en sus pies, este hombre llevaba las dos señales más importantes: las sandalias que le autorizaban a caminar fuera del territorio del amo, y número dos, la marca de que había decidido ser un siervo por amor. Cuando este esclavo llegaba donde cualquier hacendado, donde cualquier empresario, y le decía: dice mi amo que le envíes a tu hija, por ejemplo, para tal cosa, como hizo Eleazar cuando lo mandó a Abraham. Entonces aquel hombre confiaba en ese siervo, porque miraba las dos evidencias: miraba el orificio en su oreja y miraba las sandalias en sus pies. Y dijo: no solamente sos un esclavo libre, sino que sos un esclavo por amor, digno de confianza. Eres único más de ese amo. Y lo que más tremendo, su anillo era cambiado. Ya no llevaba el anillo de su familia anterior, le colocaba un anillo con el nombre del nuevo patrón, del nuevo amo, de su nuevo padre. Así ha hecho Dios con usted. Cuando decide ser un esclavo, un siervo por amor, Dios pone anillo nuevo en su mano con el nombre de Papá Dios. Aleluya. Oh, bendito sea Jesús. Pero aquí hay muchos lugares que la gente se marca hasta tatuajes con el nombre del pastor, del apóstol, con el nombre de la iglesia. Ahí andan los rótulos: yo soy de la iglesia tal. Lo ponen en los carros, las ponen en las casas. Por favor, jamás le vaya a poner usted a un carro suyo, ni a su casa, ningún sticker que diga Palacio del Rey, ni que diga Movimiento Misionero Mundial. Si algún día pone un sticker, ponga: esta casa y yo y mi casa somos propiedad del Señor Jesucristo. Él es el que pagó el precio por mí, y yo he decidido serle un siervo por amor. Las marcas las llevo. Las marcas. Esto es poderoso. El amo tomaba las prendas, y aquel siervo estaba frente a la puerta. Sabía que le había llegado el día. Este amo, mientras tomaba las prendas, su corazón se ponía triste. 6 años cerca de aquel siervo, lo había visto llorar con él, lo había visto dar su vida por él, lo había visto muchas ocasiones cargarlo sobre su hombro, al esclavo cargando al patrón. Había visto muchas veces que el esclavo amanecía en el campo por cuidar una oveja que estaba extraviada. Había visto esclavo amanecer mojado bajo la lluvia por estar cuidando una vaca que acababa de parir. Este esclavo, el esclavo que decide servir por amor, no tiene horario, no pregunta por su salario, no exige, siempre está dispuesto. De estos no se hallan todos los días. Y este patrón sabía que iba a ser doloroso despedirlo, pero él sabía que no podía obligar a nadie a quedarse y amarlo, como Dios no obliga a nadie a quedarse ni a amarlo. Llegaba y entregaba el báculo en su mano, ponía de nuevo el anillo sobre su dedo, y este amo, que por años había visto a este esclavo lavarle los pies, quitarle y ponerle sus sandalias, hoy era él el que tenía que ponerle las sandalias a su esclavo. Tomaba el pie del esclavo. Este era el acto más maravilloso que quebraba el corazón de un esclavo. Ver a su propio amo hoy colocándole las sandalias en sus pies para decirle: eres libre.
Él sabía que tenía su anillo, su báculo, las sandalias sobre sus pies que le daban la libertad de salir y de caminar. Hoy recuerdo una palabra del apóstol Pablo que dijo en el capítulo 10 del libro de Romanos: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio. Cuán bellos son los pies de los que anuncian la paz. Solo a un siervo por amor el Señor le otorga el privilegio de salir del territorio en el cual lo trajo para probarlo. Es la iglesia. Nadie puede ser probado sino dentro de la iglesia, donde tiene que recibir los mandatos, las órdenes, y aquí se prueba a ver si lo amas, si eres obediente o si eres un infiel. Dios solo coloca las sandalias y le confía lo más grande, el más grande tesoro, que es anunciar su palabra. ¿Cuánta gente, hermano, anda anunciando la palabra, pero la anda anunciando descalzo? Son hombres que no han sido autorizados por el Señor para llevar el evangelio de Cristo a nadie. Por eso se vuelven personas infieles que hacen lo que quieren, porque nadie los ha autorizado. Hoy este siervo vuelve a ver sus pies. Hay sandalias ahí de nuevo. Mira su mano. Tiene un anillo con el nombre de su familia, pero es el nombre de una familia que lo abandonó. Luego vamos a estudiar esto, hermanitos queridos. La ley decía que cuando alguien caía en deuda y caía en un estado de esclavitud, un familiar podía venir y rescatarlo, redimirlo, pagar el precio total por el familiar que había caído en este estado y libertarlo y traerlo de nuevo a la familia. ¿Cómo se sentía este hombre al esperar a su familiar, a su familia, pagar el precio para él no caer en esclavitud? Y ni siquiera se acercaban al campo de la subasta. Cuando este hombre miraba ese anillo, decía: yo perdí mi familia hace mucho tiempo. Me despreciaron, me deshonraron. No valgo para ellos. Esta casa es donde encontré un hombre, un varón que pagó un precio por mí. Aquí encontré a alguien que me amara, que me diera todo lo que yo necesitaba. No te puedo abandonar. Quiero quedarme contigo. Y entregaba el báculo. No necesitaba más ese báculo con el nombre de su familia. Esa familia ya no existía. Hoy obtenía una nueva familia. Como usted, hermano, tiene que aprender las palabras de Jesús. El que no deja padre, madre, hijos, hermanos, mujer, tierra, casa, no es digno de ser mi discípulo. Pero hay gente que vive esclavizada a una familia terrenal, atada a gente que no ama a Dios. Busca a los que aman a Dios, a los que verdaderamente son su familia. Aleluya. No necesito más nombre de familia. No necesito más este anillo. Este esclavo necesitaba una señal que el amo quería quedarse con él. El amo traía una bandeja de agua. Y lo que todo el tiempo había hecho el esclavo, que era lavarle los pies cada vez que llegaba a la casa, ahora este amo volvía a quitar las sandalias de sus pies. Pies empolvados, porque no los lavaba antes de ponérselas, porque si los lavaba estaba dándole otro mensaje. Entonces él las tenía que poner con sus pies sucios. Ahora tomaba una bandeja de agua y traía a su siervo a la entrada de la puerta, y tomaba sus pies y comenzaba a lavarlos.
Ese era el mayor símbolo de aceptación en Israel. Estaba diciéndole de aquí para allá: ya no sos un esclavo por obediencia, por obligación. No sos un esclavo que tienes que vivir en esas barracas, aunque seas de confianza, pero estabas en prueba. Ahora te lavo los pies para decirte que te acepto en mi casa. Y a partir de ese momento ese criado podía entrar a esa casa porque era un esclavo por amor, era un siervo de confianza. Ese padre lo abrazaba, ese amo lo abrazaba, ponía un anillo sobre su dedo, lo llevaba contra la puerta y le abría un hueco en la oreja y derramaba la sangre en la puerta de la casa, simbolizando lo que se llama un pacto, donde eran hasta la muerte que iban a ir juntos. ¡Aleluya! ¿Es usted ese tipo de esclavo? ¿O solamente estabas esperando el tiempo de lograr tu objetivo e irte? El lavamiento de los pies era la señal: te acepto conmigo. Por eso fue que Jesús, en la última noche, cuando iba a ser entregado, tomó agua y lavó los pies de sus discípulos. Comenzó por Pedro, porque Pedro sabía que era el que le iba a traicionar. Pedro dijo: Señor, no me lavará los pies jamás. Le dijo Jesús: si no te los lavo, no tienes parte conmigo. Era un símbolo de aceptación. Quiero que sepas que yo te acepto a pesar de tus debilidades. Cuando tú me niegues, acuérdate que ya antes te dije que te acepto, que no te rechazo. Y dejó a Judas de último para darle tiempo a arrepentirse, a cambiar. Jesús no lo desechó a Judas. Hasta el último momento le dio oportunidad. Como amó a los suyos, los amó hasta el final. Y le lavó los pies a Judas, como diciéndole: no te desecho, Judas. Hay una oportunidad todavía de que cambies y que entres hasta el final de la historia conmigo. Pero Judas no quiso. Lo que has de hacer, le dijo, entonces hazlo ya. Y Judas salió a entregar al maestro. Hasta el último momento Jesús se humilló como hacían los amos para decirle al esclavo que había estado en prueba, aún a un infiel le dio la última oportunidad. Posiblemente usted está aquí, o posiblemente me mire en televisión y usted ya ha sido un infiel toda su vida, pero quizás esta es tu última oportunidad. Oremos.